Hola, Dios te bendiga. Es un gusto saludarte una vez más a través de este medio y compartir contigo asuntos o temas que tienen que ver con nuestra fe cristiana. Quiero hablar sobre una pregunta que ha sido muy conocida y que de hecho hemos utilizado más de alguna vez. Y la pregunta es, ¿qué haría Jesús? Muchos de nosotros hemos aprendido en nuestros primeros años de cristianos que ante situaciones o eventos de la vida, o ante decisiones que deberíamos tomar, deberíamos preguntarnos qué haría Jesús en esta situación o qué no haría Jesús en esta situación. Y ciertamente es una pregunta bastante buena, bastante loable, muy piadosa en cierto modo. No obstante, nos deja con una verdad a medias y esto nos puede llevar directamente al moralismo, ya que muchos hemos llegado a utilizar esta pregunta de manera selectiva o las respuestas que hemos dado han sido de manera selectiva y en algunos casos también nos ha llevado al moralismo, a cambiar nuestra conducta de una forma bastante eh, manejable para las demás personas o que sea aceptable para los demás. No obstante, no hay un cambio interno en nosotros y en el peor de los casos siempre hay personas que hablan de Jesús y dicen, no, Jesús diría esto o haría lo otro y tratan de presentarlo al Señor como un maestro cool, como un maestro muy chévere, que pues lo toman de la manera que ellos quieren, lo usan de la forma que ellos quieren sus dichos o sus palabras y son sacados de contexto básicamente. Entonces, ¿qué deberíamos hacer los cristianos? ¿Deberíamos olvidar esta pregunta o deberíamos ampliarla un poco más? Bueno, de eso es lo que quiero hablar brevemente en este video. La verdad es que nosotros deberíamos ser guiados, los cristianos, por las escrituras. La escritura es la que nos enseña, nos persuade, nos convence, nos guía por medio del poder del Espíritu Santo en nosotros. El apóstol Pablo en la carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. No nos vamos a detener a considerar qué significa esta expresión en su totalidad, pero algo debemos tener claro y es que la palabra, y aquí el autor está hablando del Antiguo Testamento, no obstante, nosotros sabemos y creemos que toda la escritura, podemos tomar aquí los escritos del Nuevo Testamento, son inspirados por Dios, es decir, vienen de Dios a través de estos hombres que el Señor usó conforme a su propósito y buena voluntad. Toda la escritura, dice el apóstol, es inspirada por Dios. No fue un invento de Pablo, no fue un invento de Pedro, un invento de Juan, un invento de Lucas, un desvarío, una locura, sino que fue algo que Dios transmitió de manera sobrenatural, de manera gloriosa a estos hombres para que pudiesen escribir las palabras que Dios esperaba que escribiesen. Podríamos detenernos mucho aquí, pero hay un hecho que vamos a dar por sentado y es que toda la escritura viene de Dios. Toda, toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora bien, ¿qué dice Pablo sobre la escritura? Bueno, que es útil. Esta palabra es muy interesante porque nos da a entender que tiene una función, que tiene un propósito. La escritura no está ahí como un libro únicamente para informarnos, para darnos ideas o tener nociones sobre quién es Dios, sino que está, según Pablo, para enseñarnos, para mostrarnos el camino, para guiarnos, para decirnos quién es Dios y quiénes somos nosotros, pero no de una manera superficial, sino de una manera conforme se va desarrollando la revelación del Señor en todos los libros de la Escritura. Y no solo esto, sino que también la Escritura es útil para redarguir. Esta palabra es convencer, para traer esa convicción a nuestros corazones. Oye, esto es lo que está mal. Por eso cuando vemos la escritura estamos frente a un espejo que nos dice a nosotros, esta es tu condición, esto es lo que debes cambiar, esto es lo que debes transformar, esto es por lo que debes orar. Este es el Dios que tú sigues, este es el Dios al que tú sirves y muchos más temas que están ahí en las escrituras y que el Espíritu Santo
va trabajando en nosotros cada vez que nos exponemos a la palabra, somos convencidos. Por eso es que es muy importante, mis estimados hermanos, amigos, que podamos apartar un tiempo para leer y meditar en las Escrituras, porque de otra manera no seremos convencidos a cambiar o no seremos convencidos de nuestro pecado o no seremos convencidos de las promesas que Dios tiene para nuestra vida, porque no conocemos la Escritura, no conocemos a Dios. Y luego dice el apóstol que la Escritura es útil para corregir. Hermanos, Dios nos habla a través de la Escritura y nos dice, esto es pecado, esto está mal. Y quiero decir esto una vez más, el Espíritu Santo es el que se encarga de decirnos a nosotros, por medio de la palabra, oye, eso está mal, estás en esta condición, necesitas reorientar tu vida, necesitas arrepentirte. Es algo sobrenatural y muy especial que Dios hace por medio de la palabra con su pueblo. Y finalmente, para instruir en justicia. Aquí lo que el apóstol está diciendo es que la palabra nos enseña a hacer lo recto, lo que es bueno delante de Dios. De manera, hermanos, que es la Escritura la que nos enseña cómo vivir, porque nos muestra la voluntad de Dios. Nosotros podemos hacernos mil y una preguntas, podemos tratar de imitar buenos ejemplos y eso está bien. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Dios. Y así podemos ir viendo la vida de grandes hombres, de grandes cristianos que Dios en su misericordia utilizó a lo largo de la historia y podemos imitar sus buenas cosas. Podemos pensar también en esa pregunta, ¿qué haría Jesús? Sin embargo, lo que más debemos pensar o preguntarnos es, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura sobre esta decisión que quiero tomar o sobre este asunto ante el cual me encuentro? Y no debo ver la Biblia simplemente como un manual de que me dice quién es Jesús, mira qué bonito, sino que debo creer que a través de la palabra Dios puede hablar a mi vida, porque el Espíritu Santo que está en mí me guía a toda verdad y a toda justicia. Pero esto es importante, que el cristiano aparte tiempo, que dedique unos minutos, si no es que parte de su día, a poder meditar en la Escritura. Y que el Espíritu Santo vaya convenciendo, le vaya enseñando, lo vaya corrigiendo, instruyendo para gloria de Dios. Y por eso al final de este texto, Pablo dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ya sabemos que perfecto en este sentido no se refiere a que no comete errores, sino a madurez. Entonces Pablo dice, el hombre puede madurar, el hombre de Dios, el que ha nacido de nuevo, puede madurar progresivamente por medio de las Escrituras. No es por medio de otros actos moralistas o cosas muy superficiales, sino que es la palabra la que convence el corazón. La palabra discierne los pensamientos, es una espada de dos filos que corta de una manera directa, pero a la vez es un bálsamo que sana todo lo que hay en nosotros, esas heridas que el pecado ocasiona, esa maldad que está germinando, esas raíces de remordimiento, de lujuria que están ahí. La palabra llega a cortar por medio de su poder. Y dice el apóstol, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces el hombre puede hacer el bien, el cristiano puede hacer el bien, puede madurar a través del conocimiento de las Escrituras. No conocer la Escritura, hermanos, nos coloca en una situación muy pobre, hablando espiritualmente, ¿no? Vivimos lejos de la voluntad de Dios, vivimos lejos del propósito de Dios para nuestra vida. Así que hoy te animo, más que preguntarte qué haría Jesús, pregúntate qué me enseña la Escritura, qué me dice Dios en su palabra. Ora al Señor que a través del poder del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda iluminar tu mente, tu corazón y puedas entender qué debes hacer. Claro, aquí no te dice la Escritura,
oye, debes, por ejemplo, los que son solteros, debes casarte con fulana de tal o con tal persona, o la Biblia no nos muestra eh, hechos específicos o principios específicos. Tampoco es un libro para adivinar el futuro, ¿no? En cuanto a nuestras decisiones de cómo me va a ir si tomo esto, etcétera, etcétera. La Biblia nos muestra principios eternos, principios que están relacionados con Dios y de cómo vivir a la luz de tales principios, o más bien dicho, de cómo vivir a la voluntad de Dios revelada a través de esos principios. Pero esto lo iremos comprendiendo mediante el estudio diligente de las Escrituras. Así que hoy tómate un tiempo, o esta semana, o este mes, y conoce la palabra del Señor. Ha sido un gusto compartir contigo, será hasta la próxima. Que Dios te bendiga.